Esperemos que pase el auto. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Tarot con Yu. Yo soy Yu y hoy les traigo una nueva charla, una nueva discusión en mi nuevo espacio. No sé, los había dicho en el último vivo y uno de los videos exclusivos para miembros, pero me mudé. Así que este es mi nuevo espacio. No sé si va a quedar así porque apenas se ven las lunitas ahí y bueno, falta decorar un poco, pero por ahora sirve y es lo que importa. También disculpen si escuchan muchos autos, pero estamos justo al lado de una ventana que igualmente da muy linda iluminación. Ahí está Aquiles. Da muy linda iluminación, así que bueno, espero que igualmente salga bien. Hoy les traigo un video que la verdad hace rato que estoy pensando porque es un tema del que estuve pensando y hablando hace un tiempo. Y he tenido un par de comentarios que también es como que me animaron a hablar de esto. Pero tampoco me animaba del todo a hablar porque puede llegar a ser un poquito controversial. Es más, el título de este video todavía no lo decidí, pero es algo controversial porque le voy a poner un nombre estilo lo que no te cuentan o lo que nadie habla, lo que nadie dice de ser tarotista o leer las cartas. Así que lo primero que quiero decir es que no es mi idea ofender a nadie, solamente quiero contar un poco más de mi experiencia con tal vez no las cosas tan positivas de leerle las cartas a los demás. A mí no me gusta tanto la palabra tarotista, no me gusta decir tipo soy tarotista. Sí me dedico a leer las cartas, a enseñar lo que es lo que más me gusta, hacer este tipo de videos relacionados, o sea, crear contenido relacionado al tarot, pero no me gusta en realidad decir que soy tarotista, pero bueno, es digamos, el término con el que todo el mundo se maneja, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿a qué me refiero con estas cosas tal vez no tan positivas de ser tarotista o de leerle las cartas a los demás? Soy consciente de que la mayoría de las cosas que les voy a comentar son por mi falta de poner límites o por mi falta y también falta de conocimiento, porque muchas de las cosas que les voy a contar me sucedieron cuando recién empezaba a leer las cartas. O sea, mi falta de experiencia en ese sentido a tratar con los demás. Pero bueno, quería contar un poquito más de ciertas experiencias tal vez no tan positivas, de que incluso hoy en día todavía me cuesta manejar alguna de estas situaciones. ¿Pero por qué? Con la idea de que si ustedes también leen las cartas de los demás o están empezando o quieren empezar, para que vean que si les suceden cosas como estas, no son los únicos, son cosas que suceden y bueno, y si ya van de antemano sabiendo estas cosas, tal vez les es más fácil manejarlas. Me fui a agarrar un almohadón a ver si estaba mejor más alta, estaba muy petiza. Así que bueno, acá tengo mis notas, bien, de cosas que quería comentar o que quería contar experiencias. Siempre mi idea cuando cuento mi experiencia o cuando cuento con experiencias específicamente con clientes en particular, mi idea no es romper, digamos, como eso de esa confidencialidad que hay entre el cliente y el tarotista o sea, el consultante y el que interpreta las cartas, porque mi idea no es contarlo como un chisme, sino es contarlo para que ustedes tengan esta experiencia, para que conozcan que estas cosas suceden y para que si les pasan cosas parecidas, bueno, sepan manejarlo mejor que yo. Lo primero, voy a empezar con cuando al principio comenzaba yo a leerle las cartas a los demás, que una de las cosas que más me costaba era poner límites, pero límites para mí, en el sentido de preguntas con las que yo no estaba cómoda. Especialmente, sí me acuerdo, tengo muy claros recuerdos de dos cosas. De chismosear, como le digo yo, o sea, de cuando el cliente me preguntaba, en este caso era sobre su expareja, pero no porque le interese hacer algo con su expareja o porque le interese volver con su expareja, sino que era para chismosear en qué andaba su expareja, porque ella no tenía intenciones de volver con él. Y eso, yo me acuerdo que me sentí cómoda desde un principio, incómoda, perdón, desde un principio, pero era mi primera vez leyéndole las cartas a alguien, una de las primeras veces que le leía las cartas a alguien, la primera vez que le leía a esta persona, y me sentía muy también incómoda con hacerme entender de que no es la manera en que a mí me gusta leerle las cartas, porque además no les sirve. Siempre digo lo mismo, que a la otra persona puede que en un principio, en un momento medio de desesperación o
incluso de, no me sale la palabra que quiero decir, pero sí como de desesperación, que buscan consuelo en las cartas o en algún tipo de sistema adivinatorio, no importa que sean las cartas. En realidad no les sirve hacer ese tipo de preguntas para chismosear, en este caso de la expareja, porque si ella no va a hacer nada con esta información, era solamente para, otra vez, chismosear en qué andaba la expareja, no le sirve. Pero bueno, me sentí muy incómoda, igualmente lo respondí. Me sentí muy incómoda, creo que fue la única vez que respondí ese tipo de preguntas. Y sinceramente una de las pocas veces que me lo han preguntado. Otras veces no me lo han preguntado con la intención de chismosear, sino que me lo han preguntado con la intención de realmente, si esta persona tiene sentimientos hacia mí, bueno, entonces ya sé que sí, entonces bueno, hago mi próximo paso, que eso sí que está bien. Y otra de las preguntas que hoy en día todavía recibo, pero que a mí no me siento cómoda, es responder futurología, pero futurología exactamente. Tuve clientes, también cuando recién empezaba a leer las cartas, que había una en particular que le leí varias veces, pero esta vez ella tenía una pareja actual, pero seguía pensando en una pareja anterior que ni siquiera vivía en el país, había ido del país, y ella estaba muy enganchada con esta persona que se había ido del país. Y incluso me preguntaba ya como muy a futuro en el sentido de si se iba a casar con él, si iba a tener hijos. Y era como, nos inventamos sinceramente toda una historia que bueno, sí, es posible, porque en la vida todo eso que leímos sí es posible, claramente, si ella se volvió a encontrar con él, todo eso era posible, pero era toda una historia, todo un futuro, que para que suceda había que hacer muchísimas cosas antes. Y no les, otra vez repito, al consultante en realidad no les sirve. Ay, se subió mi gata Nurita. No les sirve, es algo que en el momento están desesperados por saber, sí, que en el momento, si son respuestas positivas, lo más probable es que tengan un alivio. Pero no te sirve decir, ay, sí, porque en un futuro nos vamos a casar y vamos a tener hijos cuando no tenés contacto con esta persona porque ni siquiera vive en el mismo país. Actualmente tenés otra pareja. Son todas cosas que sinceramente yo prefiero no contestar en ese estilo. Podemos ver las opciones, podemos ver si es posible, pero yo prefiero dar consejos y ver las situaciones y cómo se pueden llegar a dar o qué hacer para que se dé los primeros pasos. Y no pensar en algo muy futuro que es posible, pero que no se va a dar si no actúas en lo que está pasando ahora. Y además las cosas es algo tan a futuro que las cosas pueden cambiar y lo más probable es que lo hagan, que vayan a cambiar. Así que lo primero, bueno, fue eso, son las preguntas con las que yo no me siento cómoda. Hoy en día sí manejo mucho mejor eso, hoy en día soy capaz de decirte, una sola vez lo hice, pero no me siento cómoda respondiéndote esta pregunta por esto y esto y esto. Otra vez que este tema una vez lo iba a comentar en un video, pero no me sentí cómoda comentándolo porque era algo como más personal de mi cliente. Pero yo tampoco a veces me siento muy cómoda cuando me hacen preguntas estilo: un familiar está internado, está muy grave, sácame una carta para ese familiar. No me siento cómoda con eso porque en este caso particular, lamentablemente ya se sabía al final. Ya se sabía qué es lo que iba a suceder con este familiar. Y que no me hagas una pregunta, o sea, que directamente sacame una carta. Es algo muy difícil de interpretar, porque también es, si no tengo una pregunta, ¿qué te respondo? ¿Cuál es la respuesta? Cuando además, lamentablemente, sabes lo que va a pasar. Acá otra vez caigo en eso de que en realidad lo que está buscando el cliente o esta persona es un alivio, no sé si un alivio es exactamente lo que quiero decir, pero bueno, está buscando un consuelo, ahí está, un consuelo en las cartas. Que sí, obviamente muchas veces las cartas pueden dar consuelo si te están diciendo que las cosas van a suceder, pero también hay que ser muy conscientes de que te pueden decir que no. O que puedes obtener otro tipo de respuesta, o que incluso te pueden dar más información de la que vos pensabas o querías. Y todo eso hay que estar muy seguro de cuando uno va a preguntarle las cartas. Y al ser, no sé si es que sea el cliente que no sabe en realidad interpretar las cartas y por eso nos pregunta, no sé si es eso o el solo hecho de que somos humanos, pero
muchas veces no pensamos en esas cosas, o sea, no pensamos en las consecuencias a la hora de hacer una pregunta a las cartas. La consecuencia de que te pueden decir que no, de que te pueden salir que las cosas no se te van a dar, o tal vez diferente como vos pensabas. Hay veces que preguntas para mí, a mí me da un poco de cosa hacer esas preguntas cuando sé que la respuesta, que lo que yo estoy buscando es un consuelo y que la respuesta no puede ser la que yo espero. Pero bueno, ahí es cuando decido si la hago o no, o tal vez la hago de otra manera. Lo próximo que voy a comentar es algo que me hicieron un comentario ustedes en un video y me dejó pensando porque lo respondí un poco en una de las preguntas de leer las cartas a los demás en cuanto a clientes, pero quería tocarlo un poquito más, que eran las personas o los clientes que siempre preguntan lo mismo o que repiten las preguntas. Otra vez ahí vuelvo, yo creo tiene mucho que ver con que no siempre, pero muchas veces puede ser que el cliente o la persona, el consultante, no sabe realmente cómo es que funcionan las cartas, o sea, qué tipo de respuesta uno obtiene o puede obtener. Entonces, muchas veces lo hacen buscando eso, buscando consuelo, preguntando hasta que obtienen la respuesta que ellos quieren. Me ha sucedido incluso que si yo no les doy la respuesta que ellos buscan, son capaces de ir a buscárselas a alguien más y van a seguir buscando personas hasta que encuentren a alguien que les digan los que ellos querían escuchar. Me ha pasado, no mucho, pero son casos que realmente es como que se quedan con uno porque no estoy contenta ni cómoda, ni me sentí cómoda con lo que sucedió. Me pasaron 2 veces. Una vez con una clienta que estaba obsesionada, ella pensaba de que le habían hecho un daño en su vida. Y sinceramente a mí no me salía que esa fuera la razón. Además que bueno, yo tengo creencias diferentes con respecto a esas cosas, pero eso es algo personal. No me salía eso en las cartas y además el problema no era un problema grave, era completamente solucionable. Si ella hablaba con su marido, era, me parece, si no me acuerdo mal. Pero ella buscó y buscó hasta que consiguió, era una persona que se hacía llamar un brujo y hacía hechizos y rituales, y trabajos. Y no se quedó tranquila hasta que esta persona le dijo que sí, que le habían hecho un daño y obviamente le sacó muchísimo dinero para decirle que la iba a curar y le iba a deshacer ese daño. Y la otra vez que me sucedió fue cuando yo tenía una clienta que era bastante... se hacía lecturas bastante seguido y ella estaba también obsesionada con que la pareja, no me acuerdo si era el marido, pero la pareja la engañaba. Y a mí a mí me salía que no, que ha tenido sentimientos o se ha fijado en otras mujeres, pero que no, particularmente no es que la había engañado. Y me lo preguntó varias veces, por supuesto, y hasta que se leyó las cartas con alguien más en el que le salía que sí, que la pareja la había engañado. Yo no quiero decir que mis lecturas son absolutas, por supuesto, además en el proceso entre el que me preguntó a mí y le preguntó a la otra persona puede haber pasado, pero lo que voy en realidad no es eso, sino a que las personas que no se quedan tranquilas con tu respuesta y en realidad lo que hacen es seguir buscando o seguir preguntando hasta obtener la respuesta que quieren. Que en realidad ahí ya entra otra cosa, porque ahí yo creo que lo que tendríamos que fijarnos, o lo que, bueno, nuestro cliente tendría que fijarse es por qué le obsesiona tanto esta pregunta o esto que está consultando. ¿Por qué es que siempre pregunta lo mismo? Tenía otra clienta que la he comentado en otros videos que bueno, no voy a contar mucho la historia, pero el marido había tenido un problema familiar y ella siempre que se leía las cartas, porque era otra persona que se le leía seguido cada 2x3, volvía a preguntar cómo estaba el marido. Emocionalmente, sentimentalmente, porque incluso me había salido un par de veces que el marido estaba pensando en dejarla a ella, pero no por problemas con ella, sino porque estaba tan mal con este problema familiar que se sentía que necesitaba alejarse. Y ella siempre me preguntaba lo mismo, ¿y cómo estaba el marido? ¿Cómo estaba el marido? El marido seguía siempre igual, que seguía en esa mentalidad. Y en una de esas veces ella, no es que se enojó, pero medio como que me dijo, ¿cómo puede ser que esté siempre igual? ¿Y por qué no están cambiando las cosas? Ella no hablaba con el marido no buscaba ayuda, no hacía terapia, no solucionaba sus problemas, entonces iba a salir igual. El marido no tiene por qué saber, bueno, sí, que necesita ayuda, pero
que le estamos leyendo las cartas, y porque ella no, si ella no es la que ella se está leyendo las cartas y ella no habla con él. Mira, sé que estás así, que te quiero ayudar o lo que sea. El marido no iba a cambiar, porque el marido no estaba bien emocional y mentalmente como para darse cuenta de eso, de que necesitaba esa ayuda y que necesitaba solucionar ese problema. Bueno, ¿qué hacen ustedes en ese caso? Yo hoy en día creo que pude manejar bastante el tema de que se los digo, les digo a las de buena manera, pero les digo a las personas eso. Las cosas salen igual porque no está pasando, no estás haciendo nada, no está sucediendo nada para que las cosas cambien. O tal vez es una situación por la que no depende de vos que cambien. En este caso, bueno, porque era el marido, ella de última podía ayudar al marido, pero si estás hablando de alguien más, no va a cambiar porque, bueno, las cartas no influencian lo que haga otra persona. En este caso, bueno, esta última mujer también me había preguntado cuando le dije eso, que las cartas no influenciaban lo que haga el marido, me preguntó si podíamos leerle las cartas al marido. Y digo, es lo que estamos haciendo. A menos que esté él acá y que escuche mis consejos y los ponga en práctica, porque también está el tema de que puede no ponerlos en práctica, porque es decisión suya, las cosas no van a cambiar. Entonces, ¿qué hacen ustedes en esos casos? Repito, díganlo, mira, ya me preguntaste esto hace poco, yo recomendaría que dejes pasar más tiempo, o que esperes a que algo suceda, que algo cambie en la situación, a que escuches estas noticias, a que suceda algo, ¿qué tal si hablas con tu marido? Porque tuve otro caso hace muchísimo, que salía que el marido no iba a cambiar, entonces el consejo era que hable ella con el marido, y se enojó. Esta clienta se enojó porque las cartas no influenciaban en lo que haga el marido. No, sinceramente, y lamento decirlo así, pero no es mi trabajo, no es el trabajo del tarotista o del que interprete las cartas, lo que hagan o no las cartas. Lo que hagan o no las personas, digamos. Nosotros interpretamos las energías, podemos ver qué es lo más posible que suceda, pero no es algo que va a suceder sí o sí, porque depende de las personas y depende de ustedes que lo hagan o no. La verdad que estoy hablando mucho más de lo que pensé que iba a hablar, porque hay un par de temas más que quiero tocar. Que esto es algo personal y algo sinceramente por lo que no estoy leyendo tanto las cartas últimamente. Que esas personas, esos clientes, amigos, no importa, pero acá estoy particularmente hablando de clientes. Que al preguntar siempre lo mismo, es como que me siento como que al final es inútil la lectura de cartas, no les sirve porque ellos no están abiertos a escuchar lo que las cartas les digan. Entonces, damos consejos, vemos qué consejos nos pueden dar las cartas, pero después, a fin de cuentas, ellos no hacen esos consejos y vuelven a preguntar lo mismo, porque quieren escuchar otra cosa y no quieren, en realidad es como que no quieren poner de sí, no quieren trabajar ellos para que se logre lo que quieren que se logre. Y sinceramente eso me frustra, eso como tarotista o como persona que interpreta las cartas para los demás, me frustra, porque estoy siempre leyéndole lo mismo, siempre dándole los mismos consejos y las mismas respuestas, cuando la otra persona no pone de sí, no lo hace, no lo cumple y al tiempo vuelve y pregunta lo mismo. Eso sinceramente a mí me frustra mucho. He tenido clientes que me han preguntado siempre sobre el mismo tema, siempre vemos lo mismo, los mismos consejos y no hacen nada, no cambian y después preguntan otra vez lo mismo. Y sinceramente a mí me frustra. Por eso es una de las razones por las que no estoy leyendo tanto las cartas de los demás. Sinceramente prefiero y me gusta muchísimo más enseñarlo. Pero bueno, otra vez, es parte de lo que ustedes me preguntaron, que era de la gente, los clientes que siempre preguntan lo mismo. Ahora, esto a mí no me ha pasado. El siguiente tema es los clientes o las personas que te hacen responsable de que las cosas sucedan o no. A mí no me ha pasado que alguien me haya dicho, no me pasó lo que me dijiste, o sea, que me hayan hecho responsable en ese sentido, pero sí que te hagan responsable. Por ejemplo, hace mucho también, cuando recién empezaba, recibí una pregunta que era, una chica estaba estudiando para los finales de la facultad y me preguntó si iba a rendir bien
si se presentaba o no la próxima mesa. Si le salía que no iba a rendir bien, no se presentaba. Eso es algo muy... Podemos ver si te va a ir bien o no por cómo estás yendo ahora. Es como muy futurológico, no me salen las palabras como lo quiero explicar, que te voy a decir vas a rendir mal, entonces ya no vas a ir, ya no te presentas porque, ¿por qué? Es como cargar demasiado tu futuro y tus opciones, tu responsabilidad a las cartas en este caso. Mi pregunta, la pregunta correcta hubiera sido: ¿estoy estudiando bien para llegar a rendir? ¿De la manera en la que lo estoy haciendo, que estoy estudiando, me va a ir bien? ¿Cómo me va a ir? ¿Necesito poner más esfuerzo? Yo prefiero ese tipo de preguntas porque la idea siempre es que la responsabilidad última la tenemos nosotros y no las cartas. Y siempre podemos cambiar el futuro y el contexto no. Podemos cambiar el futuro de lo que nos digan las cartas. Entonces ese tipo de preguntas también fue una sola vez, por lo menos esa que me acuerdo, la de rendir, porque me quedó muy, muy patente de que era si le salía que rendía mal no se presentaba. Y ahí vienen los dos últimos temas que quiero tratar. Con respecto a lo que dije recién, he tenido clientes que se obsesionan tanto con las respuestas de las cartas que no toman ninguna decisión en sus vidas sin preguntarle a las cartas. Y estoy hablando de decisiones tontas, decisiones pavas. Incluso preguntándole a las cartas, no sé si el chico con el que estaban saliendo las iba a invitar a salir esa noche. O sea, preguntas gente que ya se obsesionaba tanto. Está buenísimo tener una guía, una manera de ver cómo tomar ciertas decisiones difíciles con las cartas o cualquier tipo de sistema adivinatorio, pero no está bueno depender absolutamente de, en este caso, las cartas para tomar todas las decisiones de tu vida. Porque además, bueno, no hay manera de que otra vez las cartas vean el futuro exacto, qué es lo que va a suceder. Me acuerdo una vez, esto también lo comenté, no llegó a ser clienta porque era una chica que me preguntó qué tipo de tarot leía yo, si era adivinatorio o era evolutivo. Yo le dije sinceramente que era como una mezcla, pero que a mí me gusta más centrarme en lo evolutivo, o sea, en ese tipo de, así, qué consejos que puedo hacer yo para que se me dé, cosas por el estilo. Y la chica me dijo que ella necesitaba sí o sí uno futurológico, porque dependiendo lo que le decían las cartas es la decisión que ella iba a tomar. Ahí ya se está contradiciendo ella misma, porque las cartas, otra vez, repito, pueden interpretar el futuro y te pueden dar un panorama muy posible de algo que suceda, siempre y cuando las cosas sigan igual. Si el futuro que me dicen las cartas no me gusta, siempre puedo preguntar o pedir un consejo de, bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer en cambio? Esta chica lo que estaba diciendo es que si me decían, por ejemplo, como la de si iba a rendir o no, que le sale que no, que iba a rendir mal, entonces ya no se presentaba. Ahí ya estás incluso poniéndote en contra de lo que dijiste, porque no estás diciendo como que no depende de vos, si rendía bien o mal. Y está también condicionado a lo que yo le diga. Si yo le digo que no va a rendir bien, no se presenta. Si le digo que sí se presenta, entonces no, y por ejemplo, y no estudia más porque ya está bien con lo que estudió. Es como que poner ese tipo de responsabilidad en nosotros, en el tarotista, y sacártela de encima, y además depender sí o sí de las cartas en este caso para ver qué decisión tomas en todo sentido, creo que no está bueno. Por supuesto, siempre va a haber gente así, pero yo creo que es más las personas que no saben realmente cómo es que funcionan las cartas, más que la gente que lo aprende, lo interpreta y lo lee para sí. Pero bueno, otra vez, yo lo que quería acá era comentar situaciones que me han pasado que tal vez no son tan positivas. Siempre me gusta centrarme en lo positivo, pero bueno, quería contar el lado un poquito más oscuro, no sé. Y lo último que quería contar, que esto tuve, por suerte he tenido pocas, he tenido 2, una peor que la otra que todavía me marca y todavía me acuerdo, y eso que fue hace unos años ya, pero de clientes que se obsesionan tanto, que te escriben a cualquier hora, que incluso te interrumpen, no sé, sesiones con otros clientes, que quieren que le respondas incluso aunque no estoy en mi casa, o que le responda a las 12 de la noche. Tenía en particular una clienta, tuve 2 que eran un poco así, pero una en particular era que no me respetaba, incluso llegué a decirle respetame
los horarios, que te dije que a partir de cierta hora ya no respondo. Incluso esta persona estaba tan obsesionada que me hacía preguntas para todo, que incluso las respuestas que yo le daba eran positivas, pero a ella no la calmaban, no la dejaban calma con lo que ella preguntaba. Entonces le llegué a decir que me respete, que yo no le quería responder más porque no la estaban ayudando, porque son respuestas positivas y a ella no la dejaban calmada y me volvía a preguntar lo mismo. Y al fin de cuentas siempre la respuesta era la misma. Y ella seguía, claramente no la estaba ayudando. Entonces me acuerdo que le dije eso. Y casi rogándome de que le siga contestando. Incluso no me pagaba porque decía, te pago la semana que viene cuando cobre. Fue esa en particular, esa clienta fue una que me marcó mucho porque, otra vez repito, lo que dije al principio, yo sé que muchas de estas cosas fueron problema mío porque por mi falta de experiencia de cómo tratar este tipo de situaciones, pero mi idea de comentarlo es que no les pase lo mismo o que sepan cómo manejarlo mejor que yo. Pero esta clienta sinceramente me escribía a cualquier hora, incluso yo le decía, había un momento, me acuerdo, era un fin de semana que yo no estaba en mi casa, había salido a pasear con unos amigos y ella me escribía y me pedía por favor que le responda, y yo le dije, la verdad, dije, no estoy en mi casa, no tengo las cartas, y me decía, ay, yo pensaba que me podías responder igual. Y yo le decía, yo no tengo visiones ni poderes ni nada, yo lo que hago es interpretar el tarot. Ah, yo pensé que sí. Y bueno, fue todo un tema que la verdad que, repito, mi idea cuando les cuento estas cosas, por si alguna de estas personas que se han leído las cartas conmigo llega a ver este video, no es faltarles el respeto ni nada por el estilo, porque además no estoy contando grandes detalles de sus vidas o lo que me preguntaron. Pero me acuerdo que esta persona me hizo muy mal por eso, porque no respetaba mis límites. Reconozco que a mí me cuesta mucho poner esos límites, pero incluso lo poco que le ponía, que le decía, no me los respetaba. Y me escribía literalmente todos los días. No estoy exagerando, todos los días me interrumpía otras sesiones. Me interrumpía así fines de semana o horas a la noche, y me costó muchísimo poder manejar a estas personas. Mi consejo para todo esto, y con esto creo que ya termino porque hace media hora que estoy hablando, pero la verdad que al final me enganché mucho con este tema, es que sepan poner límites sanos, límites para ustedes. No duden en hablar y en decir las cosas, en decir cómo se sienten, en decir no me siento cómodo respondiendo esta pregunta, no te parece mejor responder esta otra. Díganlo, digan todo, por favor, pongan límites. Iba a decir, bueno, no regalen su trabajo. Obviamente yo le leo las cartas a mis amigos, no es que digo sean codiciosos, no, pero si leen las cartas profesionalmente, pidan pago, pidan, no sé, que saquen turno, que respeten esos turnos, háganse respetar y pónganse límites, porque aunque les cueste, es lo que después ustedes enseñan sin querer a la otra persona, y supongan que esa persona después les pasan el contacto a otra persona, a un amigo, para que se lea las cartas con ustedes, y eso que ustedes imponen, por ejemplo, esa falta de límites, sin querer se transporta a la otra persona también. Así que es algo que yo he tenido que también que manejar con la experiencia, con el tiempo. Sinceramente, no tuve una maestra o maestro en el tarot, y no tuve, fui aprendiendo yo sola, y fueron cosas y son cosas que hoy en día todavía uno adquiere con la práctica, con la experiencia. Así que bueno, espero que contándoles mis experiencias no tan positivas, leyéndole las cartas a los demás, espero que les sirva. Porque también no es que me quiero quedar solamente con lo negativo, claro que no. Todo esto he tenido mucha gente que me ha dicho muchas gracias por lo que me contaste, gracias a lo que me respondiste hice esto. O gente que se ha acercado a decirme, lees las cartas, me encanta, me leerías las cartas a mí. O sea, lo positivo que me ha dado todo este mundo
es muchísimo más de lo negativo. Pero bueno, son cosas que no veo que mucha gente hable o que mucha gente diga, o cuando uno comienza con el mundo del tarot, que no haya lo que te diga cuidado con este tipo de prácticas o cuidado con no poner tus límites. Porque además uno se olvida, es como que es algo tan mágico, es algo tan intercambios de energías que no te das cuenta que uno también es humano, uno también es una persona, tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias prácticas, también necesitamos descansar de interpretar las cartas y de mover tantas energías. Y bueno, y creo que una vez se olvida de eso y es necesario no olvidarse, es necesario descansar, necesario poner esos límites sanos. Así que bueno, espero que les guste, que les haya gustado este video, que les haya servido. Déjenme sus comentarios, me encantaría escuchar sus comentarios sobre este tema porque lo más probable es que se venga una segunda parte con sus comentarios. Así que me encantaría escucharlos. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.